Hola comunidad, mi nombre es Rubén Bermúdez y soy el poseedor de Canoyente en TikTok, donde analizo los temas de Cancerbero. Tengo mi sección de los 365 días, 365 frases de Cancerbero. En vista que me han preguntado mucho en los live de TikTok, me han preguntado mucho que cuál es la diferencia entre rap y hip hop, yo decidí hacer este video. No soy el más experto ni soy el más sabio, pero tengo escuchando rap desde el 98, 97 y rap venezolano, obviamente, cuando salió La Corte. Ese fue mi primer CD de rap que tuve venezolano. Después, bueno, fui descubriendo el estadounidense y todo lo demás, aunque ya había escuchado ciertas canciones, que si MC Hammer, que si la de Vanilla Ice de la época, que estaba muy de moda en el 90 y pico, cuando salió el príncipe del rap. Todas esas cuestiones, ya el mundo del rap y del hip hop me estaba entusiasmando. Entonces me han hecho preguntas en mi TikTok de cuál es la diferencia entre rap y hip hop. Muy interesante la pregunta, porque yo también me la he hecho. Y bueno, según lo que conozco, según lo que he investigado, he llegado a esta conclusión que voy a compartir con ustedes aquí. La cultura hip hop es una filosofía con identidad propia, ¿verdad? Más que un género musical, el hip hop es un estilo de vida, una filosofía urbana que se manifiesta a través del lenguaje callejero, la actitud y la estética que distinguen a quienes viven ropa ancha, gorra de medio lado hacia atrás, zapatos coloridos, zapatos anchos, que también es propio de la cultura, e incluso la manera de hablar y de caminar reflejan un sentido de pertenencia y resistencia ante un sistema que a menudo invisibiliza sus voces. Es una manera, el hip hop comenzó como una manera de protesta, de alzamiento de voz para los no escuchados. En este caso, los afrodescendientes de Estados Unidos y los latinos que vivían en New York, en las zonas urbanas de New York, fueron los que comenzaron este movimiento. Aunque se dice que más atrás hay otras influencias de donde salió el hip hop. Por lo menos ya Barry White y James Brown ya estaban sacando su música, pero no cantando sino hablando. O sea, una base de fondo, la banda de él en este caso, la banda de ellos tocando música y ellos hablando o narrando algo, ¿verdad? Entonces de ahí se deriva en protestas, ponían música de fondo los afrodescendientes y ellos iban hablando con esa música de fondo, y de ahí fue que se inspiró el hip hop. En realidad el hip hop y el rap no es lo mismo, pero el rap pertenece a la cultura hip hop. ¿Y por qué digo esto? El hip hop es un movimiento cultural. Es una cultura urbana que fusiona principalmente 4 elementos. Y digo principalmente porque se han integrado más movimientos dentro de la cultura. Pero está conformado principalmente por el graffiti, el breakdance, los MC y el DJ. Estos 4 elementos, que son los principales, fueron lo que dieron nombre a lo que es el hip hop. Explico cada uno de ellos. Por lo menos el graffiti es la expresión visual de esta cultura. El artista plástico o grafitero plasma sus ideas en cualquier superficie que se le presente, en muros, en pisos, en techos, transformando espacios comunes en lienzos de protesta, identidad o belleza. Aunque algunos lo consideran vandalismo, el graffiti es arte urbano en su estado puro, una forma de comunicación que puede recordar el arte clásico, como la Capilla Sixtina, la obra de arte que hicieron en el techo. Viene de épocas atrás, este estilo. Claro, aquel no era callejero, aquel era meramente artístico y decorativo para la capilla, pero el graffiti lo usó como modo de protesta.
Es lo mismo de lo de la Capilla Sixtina, por poner un ejemplo, pero en otro contexto y en otra época. Ok, el breakdance representa el lenguaje corporal de la cultura. Los b-boy y las b-girls canalizan la energía del DJ y sus propias emociones a través del movimiento. Sus acrobacias, giros y posturas no son solo espectáculos, son historia, resistencia y estilo narrado con el cuerpo. El MC o maestro de ceremonia, o sus traducciones de su sigla, es la voz que libera el pensamiento. El MC transforma ideas en rimas con flow y conciencia, improvisando o escribiendo versos que reflejan su entorno, sus luchas o su visión del mundo. El freestyle, como expresión espontánea, muestra la agilidad mental y creatividad de quien domina el micrófono. El DJ es la base rítmica del universo hip hop. Con mezclas, cortes y beats, el DJ construye paisajes sonoros donde cada uno de los elementos de la cultura pueden expresarse. Es el arquitecto del ritmo que da vida a la fiesta, al mensaje y al movimiento. Todo esto que expliqué ahorita es la cultura hip hop, lo que es el hip hop. Mientras que el rap es la expresión de ideas mediante rimas sobre una instrumental previamente producida por un DJ o un beatmaker. Su esencia va mucho más allá de la música. El rapero recita sus versos con ritmo y estilo, reflejando no solo vivencias personales, especialmente las relacionadas con la vida callejera, sino también pensamientos profundos, reflexiones filosóficas, críticas sociales, poesía o incluso relatos ficticios cargados de emoción. Este género se ha convertido en una herramienta poderosa para comunicar lo que muchos callan: la injusticia, los sueños, frustraciones y resistencia. En cada verso puede haber una historia, una protesta, una confesión o simplemente una catarsis creativa. El rap no solo entretiene, sino que educa, transforma y conecta con las realidades de quienes la escuchan. En conclusión, el hip hop es una cultura y el rap es un género musical dentro de la cultura hip hop. No sé si me explico. ¿Me explico? Por favor, déjenlo en los comentarios. Y si me faltó por decir algo, comenten ahí: mira, te faltó decir tal cosa. O yo opino que el hip hop y el rap es lo mismo por esto, por esto y por esto, o es diferente por esto, por esto y por esto. O sea, esa es la idea de esta comunidad y de este video. Entre todo, unir ideas y sacar una mejor conclusión de la que yo he sacado aquí en este video. Los invito a todos a seguirme, darle like y a comentar ahí qué significa para ustedes el hip hop y el rap. Hasta el próximo video.